Spider-Man ha vuelto. Y vaya que sí ha vuelto. La cuarta película del Spider-Man de Tom Holland ha sido una de las películas más anticipadas del trepamuros. Y no es para menos, pues después de ese épico final de No Way Home, en el que un Peter completamente destrozado por la pérdida de sus seres queridos se pone una vez más el traje de Spider-Man para salvar a Nueva York, todos nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué sigue? No fueron hasta casi 5 años después del estreno de No Way Home que finalmente pudimos echarle un vistazo a esta nueva propuesta de Marvel Studios. Y desde que salió el primer tráiler, fueron muchos los que se sorprendieron al saber que esta nueva película, a diferencia de las entregas anteriores, se centraría en contar una rama mucho más callejera, similar a las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield. En este vídeo no tocaremos el eterno dilema de cuál de los tres es el mejor Spider-Man. Eso lo dejaremos para otra ocasión. En este vídeo descubriremos qué es lo que hace que Spider-Man sea un buen personaje, y veremos si Brand New Day ha sido capaz de replicar la verdadera esencia del Hombre Araña. O sea que ponte cómodo, súbete a un edificio alto y tráete una pizza para comer, porque está a punto de empezar Spider-Man Brand New Day y el renacimiento de Spider-Man. Uno de los aspectos más criticados del Spider-Man de Tom Holland es que esta nueva versión del Hombre Araña dependía demasiado de otros personajes relacionados con el universo cinematográfico de Marvel. Y es que este lleva siendo un problema desde Spider-Man Homecoming, película en la que Tony Stark es representado como un mentor para un Peter novato que apenas está comenzando a descubrir lo que realmente significa ser un héroe. Uno pensaría que para la siguiente película veríamos un Peter más independiente y maduro que al fin se responsabilizaría de sus acciones sin la necesidad de ser supervisado por una figura autoritaria. Pero no, en Spider-Man Far From Home es Nick Fury quien sustituye el papel que tenía Iron Man como mentor, aunque en realidad ni siquiera se trataba del verdadero Nick Furia, sino de un impostor. Pero dejando ese tema de lado, en Spider-Man No Way Home este patrón vuelve a repetirse con el Dr. Stephen Strange, aunque en esta ocasión tengo que admitir que Peter sí que se atrevió a plantarle cara al hechicero. Y no solo eso, sino que logró superarlo en combate sin apenas esforzarse. El verdadero problema es que el desarrollo de este Spider-Man fue demasiado lento, y el simple hecho de que la icónica frase que define al personaje, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, no tuviera un peso real en la historia hasta la tercera película, es el ejemplo más claro que se me ocurre de esto. Ese no es el caso en Spider-Man Brand New Day. Los guionistas parecen haber recordado qué es lo que realmente hace que Peter Parker sea Spider-Man. En esta película, Peter no solo carga con la muerte de la tía May, sino también con el enorme peso de haber tenido que renunciar a las dos personas más importantes de su vida para protegerlas. Ya no tiene a Tony Stark, ya no tiene a Happy, y ya no tiene ni a MJ ni a Ned. Está completamente solo y destrozado. Por muy sádico que suene, uno de los factores que definen al Hombre Araña es que, sin importar de qué versión del personaje estemos hablando, Peter siempre sufre. Y eso es exactamente lo que hace que Spider-Man funcione como personaje independiente. Por primera vez en la historia del Spider-Man de Holland, da la sensación de que Peter ha dejado de ser un aprendiz para convertirse en el Spider-Man que todos esperábamos ver. Su desarrollo ya no consiste en demostrar que puede dar la talla junto a los Vengadores, sino en aprender a vivir con las consecuencias de ser Spider-Man. Pues el verdadero significado del personaje consiste en seguir haciendo lo correcto sin importar lo feas que se pongan las cosas. Eso es lo que hace que Peter sea un héroe, y esta cuarta entrega consigue transmitir ese mensaje como pocas películas de Spider-Man lo habían hecho hasta ahora. Ahora bien, existe un debate que lleva años dividiendo a los fans. ¿Debería Spider-Man ser un héroe completamente independiente o compartir historias con otros personajes de Marvel? Desde el inicio de las historietas gráficas originales, Spider-Man siempre ha compartido espacio con otros superhéroes de Marvel en los cómics. De hecho, sin ir más lejos, en el primer tomo de la serie de cómics en solitario de Spider-Man titulado The Amazing Spider-Man, los Cuatro Fantásticos hacen acto de presencia, demostrando de esta manera que
que, desde un inicio, en Marvel ya tenían pensado que las historias de sus héroes, como los Cuatro Fantásticos, Spider-Man e incluso Iron Man, ocurrieran en el mismo mundo y ciudad. Sin embargo, el problema nunca fue que aparecieran otros héroes del universo cinematográfico de Marvel en las películas de Spider-Man, sino que, en muchas ocasiones, la historia parecía girar más alrededor de ellos que del propio Peter. Y eso es precisamente lo que Brand New Day hace bien a comparación de sus predecesoras. Los personajes invitados dejan de ser el centro de atención para convertirse en herramientas que impulsan el crecimiento de Peter en lugar de sustituirlo. La relación entre Spider-Man y Frank está muy bien desarrollada desde el inicio hasta el final, y sus dinámicas se sienten tan naturales que pareciera que se conocen de toda la vida. Del mismo modo, la aparición de Hulk no se limita únicamente a generar emoción y aplausos a aquellos fans que llevaban desde Infinity War esperando el regreso del Hulk salvaje. Esta vez, su aparición cumple un propósito muy claro en la trama al remarcar un paralelismo bastante interesante entre Bruce Banner y Peter Parker, pues ambos personajes deben lidiar con una versión corrupta de ellos mismos que apenas pueden controlar. Si tuviera que decir algo malo de la película, es que existe un hueco argumental enorme que todavía no me he podido sacar de la cabeza. ¿Nunca os habéis preguntado de qué trabaja Peter? ¿Cómo es posible que una persona que prácticamente no exista ante los ojos de la sociedad pueda permitirse el lujo de vivir en un piso considerablemente decente viviendo en Nueva York, una de las ciudades más caras de todo el mundo? Aparentemente, la respuesta a esta pregunta se encuentra en el contenido desechado de la película, y es que, originalmente, esta cinta iba a durar más de 3 horas, y se llegaron a eliminar aproximadamente 36 minutos de contenido antes de su llegada a los cines. Una de las escenas eliminadas revela que Peter Parker trabaja como repartidor de sándwiches en el mismo local que aparece en Spider-Man Homecoming, lo cual recuerda al Spider-Man de Tobey Maguire, que trabajaba como repartidor de pizzas para poder ganarse la vida. Supongo que decidieron eliminar esta escena para enfatizar el hecho de que Peter está tan enfocado en su vida de Spider-Man que ya no tiene tiempo para llevar una vida normal. Pero, se mire por donde se mire, eso no quita el hecho de que sea un error de continuación bastante grave. Podrían haber mencionado que Spider-Man trabajaba para la policía o algo por el estilo, por lo menos. Eso haría que el personaje se sienta mucho más realista. Pero cambiando un poco de tema, un detalle que demuestra que los desarrolladores de esta película han tomado muy en cuenta las raíces del personaje es que han recreado casi a la perfección algunas de las portadas más icónicas del trepamuros, como la clásica portada de Amazing Fantasy número 15, una portada de The Amazing Spider-Man en la que Spidey se enfrenta a Boomerang, otra en la que pelea contra Tarántula, la portada de uno de los números de The Spectacular Spider-Man donde aparece el villano Tombstone, y una portada que incluye a Spider-Man vs Scorpion. Como dato curioso, estas escenas, así como la gran mayoría del resto de las escenas de la película, fueron creadas usando efectos prácticos reales. Algo bastante impresionante, ya que la última película de Spider-Man que hizo uso de este recurso fue The Amazing Spider-Man 2. Son esos pequeños detalles repartidos por toda la película los que hacen que a más de uno le salga una sonrisa en la cara. La relación que Peter mantiene con la policía me recuerda muchísimo a la dinámica que tiene con Yuri en Marvel's Spider-Man de Insomniac. Y no solo eso, la persecución por la autopista parece una referencia directa a esta parte del primer videojuego de PlayStation 4. Sin duda, un verdadero deleite audiovisual para los fanáticos más acérrimos de la franquicia. Realmente se nota que los guionistas han aprendido de los errores de las películas anteriores, y el resultado es digno de alabar. Les ha costado una trilogía entera, pero lo más importante es que finalmente hemos podido ver una versión de Spider-Man que se atreve a experimentar con nuevas ideas sin dejar de lado los verdaderos orígenes del personaje. Creo firmemente que no sería una locura decir que Spider-Man Brand New Day es una de las mejores películas del Hombre Araña que existen. Todos y cada uno de los detalles, desde el nuevo traje, que es considerado por muchos como uno de los mejores trajes que ha tenido el personaje durante toda su trayectoria cinematográfica, hasta el desarrollo de un Peter mucho más maduro que finalmente ha aprendido a responsabilizarse de sus acciones, dan como resultado en una película realmente entretenida que ha sabido encontrar un buen balance entre las escenas de acción y los diálogos entre los
los personajes secundarios. Normalmente, cuando veo una película siempre llega un momento en el que mi cerebro se desconecta de forma involuntaria durante las escenas que considero menos interesantes. Sin embargo, creo que esta es la primera película del Spider-Man de Tom Holland en la que he permanecido completamente entretenido de principio a fin. Y la verdad es que, si tuviera la oportunidad de volver a verla, lo haría sin dudarlo. En fin, eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Si te ha gustado la película tanto como a mí, dime qué te ha parecido en los comentarios. Y si es la primera vez que te pasas por el canal, deberías saber que tengo otros vídeos muy similares a este. Así que si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte para ver más vídeos de pelis y datos.